he puesto justamente estetización de la política y proyecto político como ese elemento de tensión entre dos extremos, que evidentemente nunca se dan en estado puro, pero son dos extremos que vale la pena pensar. Y como son temas tan amplios, ya sabemos los filósofos que todo tiene que ver con todo, he querido centralizarlo en un recorrido de ciertos conceptos, de utopía, cacotopía, realismo y utopística. Y además, con ocasión de que el año pasado fue el 500 aniversario de la publicación de la obra que da nombre a Utopía, de Tomás Moro, publicada en 1516. Bueno, en este entorno, primero de todo, y esta es una parte que he incluido justamente por algunas quejas justas, sí, de ayer, decir, bueno, esto es un evento de arte, estética y falta algo de arte, falta hablar de arte. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de arte. Aunque yo creo que realmente se habló suficientemente de arte también ayer. Lo que pasa es que, evidentemente, el arte podemos asociarlo a obras pictóricas, pero también lo podemos asociar, justamente yo creo que tanto Rafael ayer como yo queremos vincularnos con el tema de la política también. Bien. Claro, hablar de arte implica una dificultad, porque estamos en una época que justamente damos por muerto el arte. Ese arte con mayúsculas es casi el tema del pasado. Ya no podemos asirnos a un canon estético claro, un canon medieval que nos diga una obra de arte es clara, blanca, eso quiere decir bello, por ejemplo. Como los antiguos medievales tenían clarísimo, de toda una deducción teológica de la idea de Dios, pues derivamos una idea estética. Bueno, ¿de qué es lo bello? Bueno, claro, en esa idea que bueno, se alargó y todavía continúa presente, pero ya de forma marginal, como un elemento todavía aristocrático. Básicamente, en la modernidad, en los inicios de la modernidad, es defendida por Burke, Edmund Burke. Edmund Burke, que a la vez tiene una magnífica obra sobre indagación filosófica, sobre el origen de las ideas acerca del sublime y lo bello, y años después nos escribe el famoso texto que inaugura una corriente de pensamiento moderna junto al liberalismo, al republicanismo, que esa tercera pata de la modernidad, que es el conservadurismo, a través de su obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Bien, ha estallado esa idea de lo bello como rector del arte, y en esta explosión sus fragmentos son valorizados por los expertos en artimetría. Es decir, ya no tenemos una idea dura de lo que es arte, tenemos esos fragmentos, esas ocasiones que nos hacen recordar lo que era antiguamente arte, pero actualmente, incluso justamente, el arte tampoco defiende esa idea de lo bello. En todo caso, podemos asociarlo a un espíritu de perfección, pero ya no necesariamente lo bello. Entendemos como arte tanto esa aspiración a lo bello, como también a esa perfecta negación de lo bello. Por eso existe lo que los nazis llamaron el arte degenerado. Por ejemplo, todo ese arte que no representaba formas excelsas, sino que eran formas críticas de lo social. Bien. Decía que estos fragmentos actualmente son valorizados por expertos en artimetría. Esta es una nueva dimensión del arte. Parece que el arte ya se puede medir, se puede cuantificar, pero claro, tiene que ir al mercado, por lo tanto no puede ir sin un precio concreto, tiene que ir con una tasación. Donde el arte ha llegado a la sociedad de consumo, incluso ya no estamos en ese arte de clases elevadas. Yo recuerdo que en Barcelona vivía en una calle que estaba llena de salas de arte de venta, y uno de los centros que había cercano era Wilson, que era un centro comercial así de diseño, en el que tenía una sala dedicada a piezas de arte, y
Y el nombre de la sala era Supermercado del Arte. Supermercado del Arte. Es decir, ya estamos en esa dimensión y que lo explica bastante bien en términos de lujo, esa democratización, aunque yo más que democratización la llamaría entrada de la sociedad de consumo, es Lipovetsky. Bueno, continuando, también, por ejemplo, en estos finales del arte, una figura no tan lejana, pero que todavía tiene influencia y ecos en distintos movimientos, a pesar de que muchos de las personas que están en la acción de esos movimientos no lo han leído o lo conocen poco, es Guy Debord. Guy Debord fue un autor de la época de mayo 78, fue un teórico, uno de los pocos teóricos que planteó algunas ideas, y con un título de un libro, de La Sociedad del Espectáculo, que ha sido copiado hace pocos años por Mario Vargas Llosa. En este caso me estoy refiriendo al original, a La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. Bien, para que veamos un poco por dónde va el arte, Guy Debord, de forma radical, como sus posicionamientos, como su época, en mayo 78, estudiantes en las calles, pidiendo lo imposible, etc., nos presenta justamente una película que, lo siento, les puedo anticipar que es muy aburrida. Se llama Aullidos en favor de Sade. Aburrida pero interesante. O sea, no vale la pena verla porque, sinceramente, ¿por qué? O sea, porque dura una hora y en esa hora se intercalan imágenes de fondo, bueno, mejor dicho, no hay imágenes, es fondo negro con, de vez en cuando, algún fondo blanco con algunas frases sueltas. Para eso mejor se leen en 2 o 3 páginas lo que puede ocupar todo el diálogo y se ahorran esa hora. De todas formas, quien sea curioso y quien quiera pelearse con esa película la encuentran incluso en YouTube. Aullidos en favor de Sade. Y justamente uno de los temas que se muestran ahí, ¿por qué una película de una hora con fondo blanco y a veces fondo negro? Pues porque la tesis que está de fondo es esa muerte del cine. De hecho, hay un momento en la película que dice: el cine ha muerto, pasemos al debate. ¿Qué hacer cuando el arte ha muerto? Cuando el arte ya no es heredero de ideas excelsas. Bien. Ahora, como siguiendo con el título, comentando arte, ahora vamos a hablar de política, ¿no? Y política tampoco es que nos encontremos en un momento en el que podamos hablar cómodamente de lo que es la política. ¿Por qué? Porque básicamente hay un problema. La política no tiene poder. Ha habido un divorcio, ha habido una disociación entre lo que nosotros consideramos que era la política, que pensábamos que ahí tenía que estar el poder, con una realidad en la cual las esferas de poder, las auténticas esferas de poder, se han liberado de lo político y tienen dinámicas propias. El poder se realiza, se ha liberado de los límites que ponían las instituciones democráticas. El poder se realiza al margen de la política, una política derivada, una política periférica respecto a esferas tan importantes como la esfera económica. Por poner ejemplos, podríamos poner multitud de ejemplos, y como ayer se quejaban de la falta de ejemplos locales de Perú, bueno, ningún problema. Podemos poner los casos de corrupción como de Odebrecht como parte del funcionamiento no extraordinario, si ya empezamos a sospechar que puede ser incluso normal, parte de ese funcionamiento sistémico de la política, de la relación entre la política y la economía. Después también podemos poner otro ejemplo. El año pasado, por ejemplo, aquí, en el Tribunal Constitucional peruano, perdonaba 70 millones a las universidades privadas, a la UPC, a la UPN, que es la privada del norte, y Cibertec, que las tres pertenecen a la misma multinacional que es Laureate, una multinacional que tiene universidades privadas en todo el mundo. Bien, no es que ponga ejemplos negativos para hablar de la situación local, son ejemplos ilustrativos, pero si alguien tiene algún problema con esto,
podría poner los casos de corrupción en Cataluña, o por ejemplo hace unos años los casos de corrupción de diputados del Parlamento alemán con sueldos de empresas como Volkswagen, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de la siempre cuestionada presencia de los lobbies en la Unión Europea. Bueno, simplemente pongo estos ejemplos a título de muestrario de estas situaciones que están sucediendo. Estas situaciones cada vez forman parte más de la sistémica política y económica. Bien, y para finalizar, estética. Estética, bien, arte, política, estética. Justamente voy a comentar algo en relación a la política. Y precisamente volviendo a Guy Debord y también en algún diálogo con el ponente anterior, aunque justamente en algunos puntos que pueden ser interesantes después comentarlos en el debate. Pienso en Guy Debord, pienso en su corriente del situacionismo, y pienso justamente en temas como esa libertad, esa reivindicación de lo estético en política. De hecho, el movimiento situacionista, para quienes no conozcan, bebe sus raíces en el dadaísmo. Después del dadaísmo pasa al letrismo, y después del letrismo, que sería el núcleo central donde después surgirá el situacionismo. Bien, Bien, como estaba comentando, por ejemplo, en posiciones, en propuestas como en el campo de la arquitectura, tienen propuestas como la arquitectura nómada, es decir, una arquitectura que expresa libertad, que justamente en ese contexto de crítica al estado de bienestar por sus excesos de rigideces, no tanto por la política social, sino por las rigideces que tenía. Hay una exclusión de libertad, de derecho, y esas propuestas en arquitectura están defendiendo esta libertad abstracta, esta libertad que se ha plasmado en posiciones, por ejemplo, por coger algunos de los movimientos, en un feminismo que ya no tiene que ver con un marco de emancipación social ni aspira a eso, sino un feminismo individualista, un feminismo fraccionado de un proyecto político, frente a un feminismo emancipador. Bueno, por ejemplo, este tipo de crítica la pueden encontrar en Nancy Fraser, que es una autora feminista, justamente, que llama la atención a estas derivas feministas contemporáneas, posmodernas contemporáneas. Bien, como comentaba, en el campo de la arquitectura, este desarrollo del nomadismo ha llevado a la deriva, a itinerarios caóticos, la deriva como manifestación política, es decir, ya no es una acción coordinada, una acción planificada, una organización, no, sino simplemente se buscan movimientos espontáneos, caóticos, expresión de esa libertad que justamente como mejor lugar tienen de expresión son en el contacto con el arte. De hecho, partes de estos movimientos políticos beben en esa simbiosis con las performances artísticas, que justamente tienen como característica una performance artística de ser efímeras. Son unas instalaciones que en un momento se recrean para mostrar alguna cosa, transmitir alguna noción o criticar alguna cuestión, pero están condenadas a ser desarmadas y a desaparecer como obra de arte. Bien, claro, la gran paradoja de este tipo de arquitectura, por ejemplo, pensando en la arquitectura de esta nomadista, es que extrañamente tiene imágenes, tiene formulaciones muy similares a situaciones que hemos vivido recientemente. Por ejemplo,
Si ustedes recorren por internet, pueden hacerlo fácilmente, ejemplos de arquitectura nomadista, se encontrarán fácilmente con un container. Un container que ha sido transformado en formas de habitaciones, etc. ¿Por qué? Porque justamente marca esa libertad del ser humano, que un día puede estar en un lado y otro día puede estar en otro lugar. Necesita esa arquitectura efímera. Y tomen el tema de arquitectura como imagen también de lo político. Esa arquitectura que puede ser transportada, que no nos enraiza con un lugar, sin embargo, como les digo, por desgracia es tristemente recordado y tenemos todos en la impresión, por las imágenes repetidas continuamente, de ese container en el que trabajaban las personas que han muerto quemadas en el incendio. No es una casualidad, o sí, pero justamente uno de los elementos que podemos encontrar es esa similitud no intencionada, porque evidentemente no está en los situacionistas, en ese caldo de rebelión de mayo 68, en ser justamente los elementos más precarios del peor sistema económico. Pero sin embargo han contribuido de la misma forma que los movimientos políticos son tan artísticos como efímeros, con el peligro de transformarse en un mero espectáculo. Casualmente, por desgracia no he traído El País de Hoy, el periódico del País de Hoy, casualmente hoy aparecían en El País de Hoy dos imágenes, dos fotografías de esa expresión de estos movimientos artístico-políticos de raíz de bordiana o situacionista. La primera imagen era una manifestación, una performance, mejor dicho, de crítica, de queja contra el G20. Y se trataba de un conjunto de personas disfrazadas de zombies. Zombies por la calle, criticando al G20 como si los ciudadanos... Claro, ¿qué ocurre? Que hay que interpretar. Suponemos que sean zombies, quiere decir, o que están criticando a los miembros del G20 como zombies, o que están transformando a los ciudadanos en zombies. Pero claro, siempre tenemos este problema con las metáforas, que necesitan interpretación. En el mismo lugar, en el país, páginas más adelante, en el contexto de las fiestas de las conocidas internacionalmente, las fiestas de Pamplona, esas fiestas de corrida en que las personas corren delante de los toros, en que hay también corridas de toros, pues aparecían en el País de Hoy, el movimiento de antitaurino. Entonces, el movimiento antitaurino aparecía justamente como personas, bueno, chicos y chicas semidesnudos, disfrazados de toros y con sangre, como una forma de crítica. Justamente este es el tipo de movimientos, como ocurrió en Barcelona, en la cual estuve presente, en el 11M, el movimiento de los indignados. ¿Qué ocurre? Que la propia palabra indignados es una metáfora que agrupa a diferentes posiciones políticas. De hecho, la indignación puede ser tan común a una persona que se considere de izquierdas como a una persona que se considere de derechas. No tiene una afiliación de proyecto político. De hecho, no por casualidad, al poco tiempo del movimiento de los indignados hubo elecciones en España y subió al poder la derecha, el Partido Conservador, el Partido Popular. Solamente cuando se ha abandonado esas tendencias artísticas, que sí han podido ser un motor inicial, cuando se ha cosificado, cuando se ha institucionalizado, cuando se ha transformado en un partido a la vieja usanza, como por ejemplo en el caso español tenemos a Podemos, recién en ese momento ha empezado a tener una cierta influencia y cada vez creciente. Y, por ejemplo, por citar unos casos concretos,
tanto la alcaldesa de Madrid como de Barcelona son de este partido. Bien, esto aquí para cumplir y para introducir el contexto, para cumplir con el título de nuestro simposio que nos tiene a colación, en el que hemos de dar cuenta sobre esos temas, y me sirven de introducción al tema. Una introducción un poco extensa, pero justamente voy a ir un poco más rápido en la exposición porque me interesan más las partes de conclusiones y que pueden abrir cierto debate. Bueno, precisamente en el libro póstumo de Zygmunt Bauman, que acaba de ser publicado, que es del año 2017, que se llama Retrotopía, Bauman se cuestiona el papel de la utopía en la actualidad. Y justamente, no por casualidad, ese título, Retrotopía. Retro, hacia atrás, topía, es el lugar de las esperanzas. Y recurre a una imagen que ustedes como estudiantes de filosofía conocerán, la imagen de Angelus Novus, que ya he citado ayer, el famoso cuadro de Paul Klee, introducido en el campo filosófico por Walter Benjamin en 1940, sus tesis de filosofía de la historia. Si ese cuadro nos muestra ese ángel impulsado por el torbellino del progreso hacia adelante y ese progreso que va dejando escombros a los lados y el ángel, por mucho que quisiera ese símbolo, el ángel como símbolo del signo de los tiempos, quisiera a lo mejor retornar porque hay unos, por cierto año que está causando ese progreso, pero todavía hay un progreso. Bauman se cuestiona esto, se cuestiona de que si realmente nuestro imaginario está abierto hacia el futuro. Posiblemente en este momento el futuro está en crisis, por eso piensa más en ese ángel de la historia retrocediendo y yendo hacia atrás, buscando la utopía en el pasado. Bien, estas son las reflexiones de Bauman, que por desgracia falleció hace pocos meses. Y para entrar ya en algunos conceptos, primero de todo, hemos de trabajar el término utopía. Primero de todo, utopía. ¿Qué quiere decir? Utopía juega también con esa ambivalencia, está introducida en el discurso a través de Tomás Moro, en el discurso filosófico, tal, como ya he contado en 1516, pero siempre hay esa ambigüedad sobre qué significa utopía. Por un lado, las terminaciones muestran esa ambigüedad en dos sentidos. En un sentido, hacia el no lugar, una inicial como negación del no lugar, y por otro lado un principio de palabra que nos estaría remitiendo hacia lo bueno. Por lo tanto, hay esa tensión entre, por un lado, no lugar, y por otro lado, un buen lugar, un lugar deseable. De hecho, esa síntesis mental que hacemos nosotros cuando escuchamos la palabra utopía está presente. Bien, por otro lado, tendríamos lo que he venido a llamar, utilizando la palabra cacotopía. Cacotopía vendría del prefijo caco, malo, y tendríamos después topos, lugar, que ya lo conocemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vendría a oponerse a lo que es la utopía. Si la utopía es el buen lugar, la cacotopía sería el mal lugar. El mal lugar no deseable, sino indeseable. También pueden encontrar cacotopía bajo la palabra distopía, también antiutopía, que refuerza esa posición opuesta a la utopía. De todas formas, yo he preferido pensar utopía y cacotopía como dos caras de la misma moneda. Para mí no está la oposición entre la utopía y la cacotopía. De hecho, según los posicionamientos políticos
lo que para uno es utopía, para otro puede ser la cacotopía. Y ambos están compartiendo ese espacio deseable, indeseable, que no existe y que está en otro lugar. Bien, ¿cuál es la verdadera oposición entonces? ¿Cuál es la verdadera negación a la utopía y cacotopía? Sería el realismo. El realismo como la negación justamente de esas imágenes no existentes, sino como una defensa y una afirmación de lo existente. Bien, en el transcurso, que iré rápido para olvidar, se propone una superación no demasiado novedosa, pero creo que vale la pena recordar y tener en cuenta que sería la utopística, bueno, lo podemos llamar utopística, estoy pensando en cómo lo llama Wallerstein, por ponerle un nombre, porque básicamente hace referencia a una síntesis, a un diálogo entre utopía y ciencia. Bien, primero quisiera hacer un recorrido. Este recorrido sería un recorrido histórico, que voy a ir muy rápido, porque ya hace 2 meses dicté una conferencia sobre estos temas y me centré más en los temas históricos, y ahora quisiera más, como es un trabajo in progress, un work in progress, un trabajo en realización, pues quisiera aportar algunas ideas nuevas que he estado trabajando. Bueno, rápidamente, pues si trazamos una genealogía de lo que es esa utopía, cacotopía, pues podemos encontrarlo en las primeras religiones, tanto en una utopía fuera de este mundo. Claro, la característica de la religión que muestra esas utopías o antitopías fuera de este mundo, como por ejemplo puede ser el caso de utopía de los dioses olímpicos o el paraíso cristiano, un paraíso cristiano justo junto a una antiutopía que sería el infierno, ese paraíso que sea ascético, de raíz platónica, en el que se estaría contemplando la idea de Dios, el alma se separa del cuerpo, es un paraíso provisional, después viene el juicio final, el alma se volverá a reunir con el cuerpo, un retorno a ese paraíso perdido originario. También, pasando rápidamente, el paraíso musulmán que llevaría esa idea también de recobrar también la parte hedonista del ser humano, esa satisfacción de los deseos humanos no realizados en la vida, placeres, comidas, etcétera, etcétera. En común, estas utopías están fuera de este mundo, no son alcanzables en la vida, son reservadas por unos cuantos como premio de esta vida. Por esta época, por los primeros momentos de lo que se traza esta línea de pensamiento, no habría que olvidar los primeros desarrollos de utopías de filósofos como Platón, en la República, como ya sabemos, pero también en ciertas menciones de la Atlántida del propio autor. Y esa utopía ya más corregida, dicen amarla, pero quizás con introducción de cierto realismo, que serían las leyes. Bueno, después, como comentábamos, en la Edad Media, esa oposición de cielo e infierno, la brujería y el satanismo como elemento de oposición, que también describe el antropólogo Marvin Harris en su texto que dedica a la brujería. Claro, pero no la brujería como lo que nos imaginamos, no, los filósofos como el mal o algo así, no, la brujería como realidad social, como realidad incluso política, podríamos decir, como oposición a un orden que tiene un discurso sobre Dios y el cielo. Por lo tanto, la oposición en esa época en que no se ha superado ese discurso, necesariamente se opone en los mismos términos, con el mismo vocabulario, simplemente negando lo que el otro afirma. El cura como representante del nuevo orden cristiano y la bruja, la mujer, como representante de ese antiguo orden pagano. Bien, estas figuras quedan muy bien reflejadas en la literatura, en Dante Alighieri, la Divina Comedia.
esas figuras de infierno, paraíso, purgatorio, tan bien descritas, tan minuciosamente mostradas. Bien. Después, pasando ya rápidamente al Renacimiento, había un giro en el cual esa utopía pasa a ser un lugar espacial, un lugar que puede existir, pero que no está aquí, está en otro lugar. Ya no es un lugar al cual tengamos que ascender después de la muerte, sino es un lugar que, bueno, pues nos puede servir de referencia. Es un lugar que incluso podemos imaginarnos y se describe la geografía del espacio, etc. Posiblemente se ha alimentado por dos hechos que van a marcar el inicio y el final del Renacimiento, que va a ser, por un lado, Marco Polo, con esos viajes a China, con esa admiración de una Europa que en esa época no era la Europa prepotente que conocemos, ¿no? Orgullosa, no, sino era una Europa periférica, una Europa del tercer mundo, una Europa que estaba empezando a hallar un cierto camino saliendo de esa tardía todavía de instituciones medievales. Ese descubrimiento de China, de ese gran imperio milenario, el cual pues muchos de los inventos, Gutenberg, la imprenta, pues no, la imprenta es China. Bueno, así como podríamos estar hablando de distintos, la pólvora, los espaguetis italianos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese descubrimiento de China pues es un momento de imaginación, de creación, de descubrimiento, de importación de nuevos inventos, etcétera, etcétera. En el fondo es un libro para mercaderes aventureros. Bien, el otro extremo de este periodo lo contaríamos el descubrimiento de América. El descubrimiento de América y con el ensanchamiento del mundo se amplía la imaginación de lo social, el dorado, la utopía de los conquistadores y por otro lado las utopías, o no tanto, de los jesuitas que querían reconocer a humanos, a seres humanos, los indígenas, como recién salidos del paraíso original, no pervertidos por la naciente sociedad capitalista. Bien, de todo ello, de esas utopías que voy a mencionar, vamos a encontrar en las utopías unas características comunes, que es básicamente las utopías del Renacimiento suelen tener espacios cerrados, una isla, por ejemplo, como búsqueda y como refuerzo de ese aislamiento de otras sociedades. ¿Por qué? Porque básicamente el orden, que es minuciosamente reglamentado, busca organizar una sociedad diferente, busca crear una nueva organización y el contacto con el exterior, ya sea el comercio, ya sea las nuevas ideas, ya sea intercambios culturales, pueden pervertir esa idea originariamente más justa, perfecta, etcétera, etcétera. En el caso de la utopía de Tomás Moro hay una clara intención de esa oposición al estamentismo medieval, esa jerarquía. Pues frente a eso pues hay una apuesta por una defensa de la igualdad y la libertad, una propiedad común frente a la propiedad privada. Del mismo tipo es Tommaso Campanella en La ciudad de Dios, más tarde, en 1623, en el cual el paradigma de la igualdad también está presente. Diferente y también a la vez mucho más actual es la Nueva Atlántida de Bacon, en 1626. Es una utopía en la cual la técnica, el desarrollo de la técnica es la verdaderamente útil para estructurar el mundo. De hecho, los ecos más actuales de esta utopía, la Nueva Atlántida, podríamos encontrarlo en esa defensa del tecnocratismo per se, es el gobierno de los técnicos. Por solamente el hecho de ser técnicos, automáticamente se deriva una buena sociedad. Bien,
En esta época conocemos todos a Maquiavelo, que se suele oponer a los utopistas debido a su realismo, pero si en verdad nos tomamos en serio a Maquiavelo, básicamente podríamos decir que lo que hace es ser un crítico de esas utopías irreales. ¿Por qué? Porque él también tiene su proyecto político, que no lo va a desarrollar en el Príncipe de Maquiavelo, lo va a desarrollar en los discursos sobre la década de Tito Livio, que es un texto en el cual se desarrolla todo un pensamiento republicano, una ansia de que Italia sea una nación frente a esas ciudades-estados en manos de las grandes potencias de la época como España, Francia, etcétera, etcétera. Bien, pasando a la modernidad rápidamente, nos encontraríamos como grandes imágenes opuestas, por un lado a Hobbes, por otro lado a Rousseau. Teníamos a Hobbes esa cacotopía del estado natural, de la naturaleza, el lugar de la degradación social, el lugar, claro, es entendido como presocial, pero es el lugar en el cual los individuos son enemigos de otros individuos, son individuos absolutamente libres, tan libres que solamente piensan en sí mismos, incapaces de la mínima alteridad, en el cual solamente pueden perseguir sus propios objetivos, sus deseos, y que sus deseos son siempre a costa de los otros. Y por otro lado, en el otro extremo tendríamos a Rousseau con esa buena mirada hacia el estado, esa sociedad natural en el que esa gran imagen del buen salvaje, el buen salvaje como aquel ser humano realmente altruista que la sociedad ha pervertido, que las nuevas lógicas de funcionamiento han educado tanto a nivel cultural como a nivel económico en el egoísmo, en la propiedad individual, excluyente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, digamos, podemos entenderlos como dos extremos de la modernidad. Y por plantear una imagen dura pero consecuente, tendríamos a Marqués de Sade, nombrado ayer con ocasión de la dialéctica de ilustración de Juan Germán Adorno, llamado aquí como ilustre filósofo malentendido o entendido muy parcialmente en la parte más comercial, en la parte pornográfica, pero como revulsivo de las ideas políticas de la época. Tanto Justin o podríamos decir conceptualmente su continuación en los 120 días de Sodoma, encontramos la estructuración de proyectos cacotópicos, de espacios cerrados cada vez más amplios, regidos por principios modernos, el principio del contrato, tan presente en el inicio de los 120 días de Sodoma, los 4 libertinos firmando un contrato, creando una sociedad, como si estuviesen creando, no sé si tanto una comunidad o quizás una sociedad mercantil. Esa ambigüedad es interesante también pensar. Bien, en esas cacotopías que va trazando Sade, las personas no son más que elementos dispersos, sueltos, piezas de una maquinaria al servicio de los poderosos, que en ese caso está representado, en esa época está representado por los curas, los jueces, los aristócratas y los burgueses nacientes. Bien, pasando rápidamente, en los pocos minutos que me quedan, pasamos a épocas más contemporáneas, y es justamente ese enfrentamiento, lo que sería en la Guerra Fría, que crea esas guerras culturales y que nos hace leer incluso la historia en términos de oposición. Tenemos por un lado a Atenas, por otro lado a Esparta, por un lado tenemos el imperio inca socialista, por otro lado tenemos un imperio inca totalitario, porque cada potencia encuentra allí sus orígenes o encuentra sus adversarios, tanto en la historia. Atenas como origen, como preludio de lo que sería la sociedad liberal capitalista de Estados Unidos, y Esparta como sería esos principios desarrollados en el totalitarismo soviético. Bueno, son imágenes
y son tergiversaciones de la historia, pero justamente esas imágenes, esos extremos crean esas figuras utópicas y cacotónicas. Bien, de esa época es Mundo Feliz, de 1932, Mundo Feliz, interesante obra que llega a unificar distintos aspectos, se puede ver reflejado tanto en la sociedad capitalista como en la sociedad comunista de la época. Es una obra suficientemente compleja como para justamente ilustrar todas las opciones de esa época y evidentemente con su preocupación por el papel que tienen los desarrollos tecnológicos, en especial los desarrollos de la genética en lo que podría ser la estructuración de una sociedad en los cuales la libertad quedaría anulada. George Orwell, como conocen, con su obra 1984, 1945, perdón, 1948, de 1948, formaría parte de esos excomunistas que se han vuelto anticomunistas y que de forma, aunque es interesante la obra, pues ya es más difícil actualizarlo, sino tiene más que ver con esa oposición a la figura estalinista de la época. Después, bueno, también tenemos posteriormente, aunque también de esa época, Skinner con su Walden 2, para el conductismo, inspirada en Walden 1, la vida de los bosques de Thoreau, el cual pues pondría el conductismo al servicio de una sociedad utópica. Bueno, después, sí, ya para ir terminando y ya pasando para el final, nos acercaríamos a lo que son las utopías y cacotopías contemporáneas, esas angustias esas anhelos y angustias de nuestra actualidad. Por un lado, pues tendríamos esa utopía, por un lado, de la sociedad de la información. Podemos recordar el texto de Nicolás Negroponte, su texto del mundo digital, que nos muestra un mundo idílico a través de la digitalización del mundo, una sociedad donde nuestras mentes libres no tienen límites para conocer, podemos acceder a través del conocimiento de Internet, etc. La fiabilidad claro, tenemos un problema de la fiabilidad de las fuentes de información. Unos tienen criterio para seleccionar información y otros no, por lo tanto, también en este nuevo mundo podemos pensar que se reproducen las desigualdades. Bien, también una sociedad, ya esto es mucho más reciente, inteligente, a través de los celulares ya inteligentes, los smartphones, básicamente la implementación de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana como secretarios personales que nos seleccionan la información y nos ayudan a tomar decisiones o toman las decisiones por nosotros, ¿no? Todo, evidentemente, obviando de que son empresas que nos ofrecen servicios y estas empresas buscan el beneficio y tienen sus contratos con empresas concretas. No es que nos den lo mejor, sino nos dan lo más rentable. Bueno, una sociedad robotizada también empieza a discutirse sobre qué es lo que puede ocurrir en el futuro con la sociedad robotizada, cuál será el papel del ser humano, será un estorbo el ser humano, tendrá un lugar, incluso esas utopías de pongamos impuestos a los robots y así no tendremos que trabajar. Después también, aunque las posiciones no liberales normalmente son bastante críticas con la utopía, también tiene su corazoncito y Robert Nozick, por ejemplo, en su texto de Anarquía, Estado y Utopía, dedica una parte a cómo podría ser una sociedad utópica en términos neoliberales. O, por ejemplo, o también la novelista que ya mencioné ayer, Annie Rand, con La revuelta de Atlas, que hace una utilización de Nietzsche para defender postulados no liberales, pues esa opresión de lo que se opone, esa cacotopía del estado de bienestar que cobra impuestos y en cambio los superhombres empresarios, creadores de valores, tienen que irse y crearse su utopía donde ahí no hay normas del Estado y pueden expresar su libertad libremente. Bueno, para ir terminando, esos reflejos en el arte, en la literatura, en el cine, por ejemplo, incluso de formas sorprendentes. Una de las primeras películas que trata el tema es una película de una cineasta, Alice Guy, de 1906, que
se llama Las consecuencias del feminismo. Es una película que pueden encontrar ustedes por YouTube, una película que dura poquísimo, no sé si es un cortometraje, pero básicamente es una mujer que en esta época hace una crítica durísima contra lo que es el feminismo de su época, y lo que hace es cómo sería el mundo gobernado por las mujeres y los hombres relegados a un papel secundario. Evidentemente casi parece una caricatura. Es interesante verlo porque tiene su gracia ver esta tergiversación de estos posicionamientos que en este momento evidentemente no tienen ningún lugar, pero en esa época eran reflejo incluso de posiciones, eran parte de esas angustias de ciertos grupos sociales ante la subida de las mujeres. Bien, después, bueno, tendríamos esa cacotopía también en literatura y en el cine de Fahrenheit, tan magníficamente llevada al cine por Truffaut, cuando justamente la cultura es percibida como ese último reducto de la libertad, de emancipación del ser humano, y en el cual una sociedad pretendidamente utópica, podemos entenderla como cacotópica realmente, encuentra la cultura como una amenaza, donde los bomberos se dedican no a apagar fuegos, sino a incendiar bibliotecas. Bien, la cacotopía también llevada al cine de 1984, como esa sociedad del control total, con el miedo continuo a la guerra perpetua. La cacotopía de la administración en Brasil también es una nueva versión de la novela, una adaptación libre de 1984, en la cual se pone énfasis en una sociedad excesivamente burocratizada, tan burocratizada que es opresiva. Bueno, después también vale la pena recordar la película de Pier Paolo Pasolini, que sería la cacotopía del cuerpo, Saló, los 120 días de Sodoma, que ya he mencionado anteriormente con Marqués de Sade. Y bueno, y pasaríamos con esto a la segunda parte de lo que sería el dilema. Por un lado tenemos esa utopía, cacotopía, que hemos visto todo ese repertorio, y por otro lado tendríamos su negación en el realismo, en esa atopía, esa negación de ese lugar, esa defensa de lo que sería el fin de la utopía. Albert Hirschman, el economista, pero también teórico político, en un magnífico libro que se llama Las retóricas de la reacción, realmente intransigencia, pero bueno, la traducción, retóricas de la reacción, vehicula ese argumentario de negación de la utopía en base a tres tesis. La primera tesis, la tesis de la perversidad. La tesis de la perversidad diría algo así como: es mejor dejar los nuevos proyectos políticos, es mejor dejar las nuevas utopías. ¿Por qué? Porque la tesis de la perversidad nos diría que persiguiendo un mundo mejor conseguiríamos lo contrario, conseguiríamos un mundo peor. Por otro lado, la tesis de la futilidad, de que es una inutilidad. El sistema funciona tan claramente, ahí el realismo está muy presente, que cualquier cambio en realidad, como una especie de muelle, un cambio hacia un lado, en el fondo nos llevaría con contrapesos a la posición originaria. Y la tercera, la tesis del riesgo. La tesis del riesgo vendría a ser la tesis del miedo, es decir, no intentes ningún cambio, no intentes pensar una utopía, porque lo que consigas puede ser incluso peor y puedes perder lo que has conseguido. Bien, estas tesis representan lo que sería el realismo conservador, en el cual justamente los proyectos políticos quedarían anulados con esas ideas románticas, originalmente románticas, de crítica a la razón, porque la razón engendra monstruos. Habría que pensar si la pasión también engendra monstruos. Bien, un texto reciente de esa utopía de los expertos, de esa posición de que
bueno, perdón, de utopía de expertos no, de que ese mundo vale la pena mejor dejarlo tal como es. Podríamos encontrarlo en un texto de 2015 de Josep María Colomer, que se llama El Gobierno Mundial de los Expertos. El Gobierno Mundial de Expertos es interesante porque es una defensa casi en los términos de Francis Bacon de la actualidad, de cómo gracias a los expertos tenemos el mejor de los mundos posibles. Bien, junto a esto está el discurso antiutópico dentro del realismo. Está esa negación de las utopías, esa crítica y esa defensa de que el fin, la imaginación política ha terminado. Ya no es necesario imaginar nada mejor, pues o no es realizable o a lo mejor ya está realizado. Esa negación del cambio, esa sacralización de lo dado del realismo. Podemos encontrarlo como idea originaria en Hegel con ese final de la historia, ¿no? El Estado prusiano es el mejor, es la culminación de la historia del pensamiento político y su materialización, o Raymond Aron, en Opiniones Intelectuales, que se pregunta sobre el final de la idea de la edad ideológica, o Daniel Bell en El fin de las ideologías de 1960, o el politólogo Seymour Lipset, un concepto de historia y su fin de ideología. Y más recientemente, que ha dado mucho debate, el tema Fukuyama con el fin de la historia. Básicamente, todas estas propuestas tienen de similar que defienden que ya no es posible pensar nada nuevo, ya no es posible pensar un sistema político mejor, porque ya se ha dado, ya estamos en la culminación, por lo tanto, no hace falta pensar nada nuevo y en vez de avanzar estaríamos retrocediendo hacia épocas pasadas. Para terminar, la propuesta, que inicialmente ya he comentado, no es novedosa, pero vale la pena recordar en estos tiempos de exceso de voluntarismo. Podemos llamarla utopística, como esa síntesis entre utopía, distopía y el realismo. Frente a una imaginación solamente estética, que tanto ha penetrado en la filosofía, claro, somos de filosofía, pero que seamos de filosofía no quiere decir que solamente pensemos en términos abstractos y lejanos de la realidad sin conocer la realidad. O sea, la filosofía no puede ser un pensamiento sin referentes. La filosofía tiene que tener referentes y los referentes se encuentran en las ciencias. Y si pensamos la política y lo social, esos referentes tienen que estar en el diálogo entre filosofía y ciencias sociales. Bien, por ello, una imaginación responsable con la realidad y con los proyectos de sociedad que dialogue con las ciencias sociales, que dialogue con el arte. En nuestra época vivimos en unos tiempos convulsos, todo lo sólido se disuelve, decía el viejo filósofo, rápidos cambios en poco tiempo, cambios de hegemonías, cambios de modelos socioeconómicos, cambios en la política y sus discursos. Los discursos sobre las utopías han quedado devaluados momentáneamente debido a sus excesos y alejamientos de la realidad. No nos imaginamos un futuro mejor, un mundo mejor que superen nuestras contradicciones. La pobreza, desigualdad, racismo, machismo, clasismo, crisis ecológica son los signos de nuestro tiempo y parece que vayan a perdurar o incluso a agravarse. El imaginario retrocede al pasado, añorando e inventando tiempos pasados, idealizados que no volverán. Recuerden el famoso texto de Hobsbawm sobre la invención de la tradición. Esa tradición inventada que seleccionamos del pasado. Siempre inventamos el pasado. Y el futuro, ese futuro que todavía nos toca vivir, se imagina perverso, el presente llevado a sus límites. Por ello, cuando no se sabe lo que se quiere, el primer paso es tener claro qué es lo que no se quiere. Aunque no se haya desarrollado un discurso emancipador para nuestro tiempo, lo que sí que podemos tener claros son cuáles son los peligros que acechan a la emancipación y cuáles son los mundos posibles que no queremos. Así pues, en filosofía, la filosofía se encuentra ante una disyuntiva, ante dos caminos, ante dos extremos que evidentemente tienen todos los grados intermedios. Por un lado, un utopismo idealista que aleja al pensamiento de la realidad, una filosofía político-social solamente estética, que prime una pretendida libertad abstracta, la creatividad, la literatura, el arte, que vea la ciencia como su otro, como su enemigo eterno, como su negación, dará un género
imaginativo, o sea, producirá un género imaginativo esta postura, aunque una literatura sumamente aburrida. En lo que los neopositivistas llamarían, pues, poesía metafísica, una filosofía de élites aisladas del mundo, una reivindicación de ese aristocratismo originario, esa filosofía para los aristos, los mejores alejados del mundo. Por otro lado, en el otro extremo de la tensión, tenemos un realismo que se limite a repetir lo dado, a clausurar el imaginario político. Decía Margaret Thatcher de forma clara: no hay alternativa. Ya sea el final de las ideologías o el final de la historia, en el fondo, la defensa del tecnocratismo como expresión de un poder sin barreras políticas. Por ello, cabría recuperar a un pensador, lo siento, no es un filósofo, lo siento, es un buen pensador, un pensador que transitó entre las ciencias y el pensamiento filosófico, que es H.K., conocido por historiador, pero también es un gran teórico de las relaciones internacionales. En un texto sobre la crisis internacional en los años del periodo de entreguerras, que ha venido a ser una especie de texto introductorio a lo que son las relaciones internacionales, dedica un capítulo a la relación entre utopía y realidad. Por un lado, caracteriza justamente a la utopía como ese lugar de la expresión de la libertad. Podemos pensar una libertad absoluta, una libertad abstracta, una libertad sin ataduras, una libertad que no tiene impedimentos. También unido justamente en esa corriente de utopía estaría lo que sería la teoría, la teoría como elaboración abstracta, en lo cual podemos teorizar, podemos filosofar, podemos ser muy creativos en inventarnos nuevos mundos políticos, etcétera, etcétera. Asociado a lo que tradicionalmente es el pensamiento de izquierdas. El pensamiento de izquierdas con ese voluntarismo de cambiar las injusticias y finalmente esa primacía de lo ético frente a lo político. En el otro extremo, como contraparte, frente a la libertad, en la cuestión realista estaría el determinismo. Todos son relaciones causales, por lo tanto, si todos son relaciones causales, pues poca cosa hay que hacer, sino simplemente entender cómo funciona el mundo y ajustarnos a él. Esa defensa de lo práctico frente a lo intelectual son ese pensamiento de hombres prácticos, de empresarios prácticos, de políticos prácticos. Esa posición no en el intelectual, sino en su contraparte, que sería el burócrata, el gestor, el que ama los procedimientos claros, racionales, y como expresión política estaría en los sectores de derecha, conservadores, realistas, y una defensa de la política realmente existente frente a los valores éticos. Bien, para ir terminando, y ya en lo que estoy comentando, en esta dicotomía, justamente, en una conferencia reciente de Zizek, Slavoj Zizek, reivindicaba, utilizando esa figura fílmica de V de Vendetta, o a veces traducía la película como V de Venganza, traducía que sí, muy bien, había habido en esa película toda una explosión de anhelos, pero lo que habría que hacer es la segunda parte. ¿Qué ocurre después de esa expresión de anhelos? Pues que tenemos a ciudadanos que, con necesidades que cubrir. Y el arte poco se lo puede cubrir. Quienes esperarán serán a un médico que tenga conocimientos técnicos. Necesitarán un economista que sepa gestionar lo que son los recursos escasos, etcétera, etcétera, etcétera. O unos bomberos, por ejemplo, en el caso peruano, que estén bien dotados y que no sean justamente artistas bomberos como ocurre, porque son más voluntaristas, son personas que tienen muy buenos deseos, pero sin embargo el Estado no les dota de los elementos básicos necesarios. Bien, en este contexto, y ya terminando realmente, son varios los autores que empiezan a pensar las nuevas utopías. Una nueva forma de entender la utopía, una utopía realista.
Por ejemplo, Wallerstein, como mencionaba, en 1998, con su texto de Utopística o Utopística o las opciones históricas del siglo XXI, que básicamente piensa, una vez analizada la sociedad, una vez analizada la historia, pues, ¿qué opciones reales hay? No aquellas las imaginadas, las que nosotros quisiéramos, no, las que quisiéramos, pero dentro de lo posible. Por otro lado, tenemos a Fredric Jason, que con el texto en 2005, a través de su texto Arqueologías del Futuro, que hace una recuperación de distintas trayectorias utópicas, y finalmente, recientemente, tenemos el texto de Eric Olin Wright, de 2010, Construyendo Utopías Reales. Construyendo Utopías Reales, justamente un lugar de la construcción de esas utopías tiene que ver justamente con nuestros espacios, como las ciudades, etcétera, etcétera. Y, ya terminando, por otro lado, hay otro espacio, en esta dicotomía, hay otro espacio de una filosofía política social que dialogue con las ciencias sociales, que conozca la realidad de su tiempo y le sirva, que beba de las ciencias y las artes, pero de las artes para buscar ideas y aterrizarlas con la ciencia. Una filosofía que sirva para una sociedad mejor, pero que no sea consejero de príncipes, sino consejos de un ciudadano a otros ciudadanos. Entre estos dos caminos, la utopía y el proyecto político tienen su espacio. La utopía puede ser un impulso creativo, estético, artístico, de abrir lo pensable cuando está cerrado, pero el proyecto político es la concreción, la institucionalización con el apoyo de las ciencias. Muchas gracias.